8 de la mañana con 39 minutos, momento de agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Buenos días, Sebastián. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Último día del año. Así es, cerrando ya este 2024, cuando estamos en los descuentos ya, una jornada más bien tranquila desde el punto de vista al menos de los mercados y los funcionamientos. De todas maneras, partimos con algunos datos para esta jornada, con un precio del dólar que está cerrando este año. Ya vamos a hablar en la entrevista de hoy del balance de los mercados, pero está cerrando bien cerquita de los 1.000 pesos. Ayer lo superó en algunos momentos del día en las transacciones, finalmente cerró en 996 pesos el dólar, subió más de 100 pesos en este año, wow, en 2024. La moneda norteamericana. La UF para hoy día tiene un valor de 38.416 pesos. Por último, el cobre a esta hora está cerrando por sobre los $4 en los mercados internacionales, después de una baja bien importante en todo caso, sobre todo en la segunda parte del año para el metal rojo. Pero dejemos esos balances para la entrevista que tendremos en unos minutos. Ya estaremos conversando sobre lo que ha ocurrido con los mercados y lo que se puede proyectar también hacia el año 2025. Vamos a comenzar esta edición de Agenda Económica, en cambio, profundizando en lo que ha ocurrido en el caso Dominga. Esta idea de que los chilenos dejamos todo para última hora se aplica bien a lo que está ocurriendo con este proyecto, porque hasta esta jornada tenía plazo el gobierno para convocar al comité de ministros, y estamos en los descuentos ya del año y todavía no hay novedades respecto a la posibilidad de que efectivamente se junte el comité de ministros, y se ve muy poco probable también, dado los plazos para cumplir con esta fecha que estableció el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Hoy vence esa determinación que había establecido en el calendario el tribunal para zanjar el proyecto, para que se reuniera el comité y votara nuevamente, pero todavía no hay novedades. Recordemos que el gobierno dejó todo esto en la cancha de Contraloría, hizo una solicitud y una pregunta a la Contraloría para que fuera esta instancia la que resolviera quiénes tenían que componer entonces el comité de ministros, si es que aquellos que integraron la instancia en 2023 ahora estaban inhabilitados para hacerlo, y todavía no hay respuesta de parte del órgano Contralor. Por lo tanto, hasta ahora, a esta hora de la mañana por lo menos, todavía no hay novedades respecto a este tema, a pesar de que hoy vence el plazo que estableció el Tribunal Ambiental. De hecho, ratificando lo que había planteado el Tribunal Ambiental, ayer le dio otro portazo al Ejecutivo al rechazar el recurso que había presentado el gobierno. El segundo recurso, que tenía un objetivo bien claro: dejar sin efecto la resolución del Tribunal Ambiental que obligaba a reunir nuevamente al Comité de Ministros. Para hacer un recuento en esta historia, había sido el Servicio de Evaluación Ambiental el que la semana pasada presentó este recurso, que en la práctica buscaba dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental que revivió el proyecto minero Dominga. En el fondo, ese recurso lo que buscaba en la práctica era ganar tiempo. Sobre todo, se entiende que acá, detrás de todas estas acciones, hay también una estrategia para generar suficiente dilación que permita no resolver el asunto en el corto plazo. Y eso está bien claro por las dos vías que ha tomado el Ejecutivo. Por un lado, con este recurso ante Contraloría, para que sea esa entidad quien diga quiénes tienen que integrar el comité de ministros, quien reemplaza en definitiva a los ministros que por sus inhabilidades no pueden estar en esa instancia. Y en paralelo está el recurso de casación que se presentó ante la Corte Suprema. En ambos casos, cualquiera de las dos instancias, en todo caso, que van en paralelo, buscan ganar tiempo respecto a esta estrategia. Y la ministra Aysén Echeverry lo ha planteado también acá en CNN Chile en la entrevista de ayer, cuando se pregunta respecto a la solicitud que se ha hecho ante Contraloría. Nos dejó el Tribunal Ambiental en una situación que es necesario resolver, entendiendo que no necesariamente aplican reglas de subrogación habituales, y no hay respuesta aún sobre ese tema. Distintos abogados, ex ministro de Medio Ambiente, la ex Contralora Patricia Reagada, también en conversación con el Mercurio, han planteado que procede un orden de subrogación que ya está descrito, pero el gobierno aún así está esperando a lo que resuelva Contraloría. ¿Se zanjará o no? Y el tema es lo que veremos luego en las próximas horas, pero se ve muy difícil ya que se genere el espacio de tiempo suficiente como para que este asunto, el de Dominga, quede zanjado. Por lo tanto, claramente 2025 va a ser otro año marcado también por el desarrollo de este megaproyecto portuario y minero allá en el norte del país. En otro tema, son las 8:43, vamos a profundizar en los datos de desempleo. Ayer, al cierre de Agenda Económica, les contábamos sobre
esta tasa de desempleo de 8,2% para el trimestre de septiembre a noviembre que entregó el INE. Pero como siempre, este informe, que es bien técnico y tiene mucha información, deja varias lecturas que son complementarias cuando se va mirando en detalle y se escarba un poquito en los antecedentes que entrega la encuesta de empleo que desarrolla el Instituto Nacional de Estadísticas. Hay varios titulares. Uno de ellos tiene que ver con la creación de empleo. 147.000 puestos de trabajo nuevos en este trimestre en comparación con el mismo periodo, septiembre-noviembre, pero del año 2023. Son más de 9.285.000 personas ocupadas en este trimestre, según la estimación. Y ahí hay una buena noticia, porque aumenta el número de ocupados, crece en 1,6%, y sobre todo crecen a nivel formal. Ya veremos esos detalles. Por lo tanto, ahí tenemos una buena noticia, pero siempre hay matices en estas cosas. Y este crecimiento, el 1,6%, es el menor aumento del número de ocupados desde el primer trimestre de 2021, el segundo trimestre, perdón, febrero-abril 2021. Entonces, de todas maneras, tenemos aquí un dato que hay que matizar un poco. La velocidad, la creación de puestos de trabajo está lenta y muy en línea con lo que está pasando con la actividad económica. No es en ese sentido ninguna sorpresa. Otro dato, ¿qué tipo de trabajo es el que se está creando? Si hay creación de empleo, bueno, ¿es informal, es formal, es asalariado o no? En esta parte es bien interesante porque se crearon más empleos formales. Fueron 159.000 puestos de trabajo formales y esa siempre es una buena noticia, sobre todo cuando la tendencia de creación de puestos de trabajo informal venía al alza. De hecho, la tasa de informalidad que tenemos en este reporte, 26,9%, es el menor nivel de informalidad para este tipo de empleo desde julio-septiembre, en ese trimestre del año 2021. Por lo tanto, en más de 3 años no teníamos una tasa de informalidad tan baja como la de ahora. Se quiebra la tendencia y esa sin duda es una buena noticia. Es parte, de hecho, de lo que destacó ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara. Escuchemos qué fue lo que dijo. Hemos estado recuperando empleo en nuestro país, nos quedan desafíos pendientes, pero sin duda las nuevas tasas que muestran, ¿cierto?, cómo la desocupación ha ido disminuyendo, así como también la informalidad, que se sitúa en torno al 26,9%, nos dan cuenta de un camino que se ha ido consolidando en torno a la recuperación de empleo y de empleo formal. El fortalecimiento de Chile valora la aceleración de la inversión pública, los gabinetes pro crecimiento y económicos que han buscado facilitar la inversión privada y la tramitación hoy día de los proyectos de permisos son sin duda noticias auspiciosas para el 2025 que esperamos que continúen por la senda del crecimiento y del empleo. Bueno, ahí la ministra Janet Jara viendo el vaso medio lleno, digamos, en este informe del empleo y con una mirada más optimista sobre todo lo que pueda ocurrir hacia los próximos meses, si es que efectivamente se reactiva cierta inversión, aunque las proyecciones, ya sabemos, de crecimiento para el próximo año no son bullantes, ni mucho menos, y están en torno al 2% de crecimiento, un dato que es insuficiente, dicen los economistas, para recuperar una velocidad de creación de empleo más fuerte. De hecho, si uno se enfoca en el vaso medio vacío de este reporte, hay varios matices. Por ejemplo, la tasa de desocupación femenina llega a un 9,1%. Siempre hay una brecha que perjudica a las mujeres en esta medición. En la tasa de desocupación de los hombres es de un 7,5%, pero esa distancia se amplía en este reporte. Y hay otros matices también para entender por qué cae la tasa de desocupación. En el mercado dicen que fundamentalmente hay menos gente en el mercado del trabajo. La fuerza de trabajo crece menos que el número de ocupados. O sea, hay menos gente en el mercado laboral, ya sea con empleo, buscando activamente un trabajo o no, y el número de ocupados sube más fuerte y por eso baja la tasa de desocupación. El ideal es que haya mucha gente entrando al mercado laboral, más gente sumándose y al mismo tiempo se generen puestos de trabajo que sean capaces de absorber esa mayor demanda. De hecho, Leonardo González del INE estimaba que para llegar a niveles de empleo prepandemia todavía hay que generar cerca de 310.000 puestos de trabajo más. David Bravo también profundiza en ese tema. Escuchemos al economista de la UC. El panorama general es que la tasa de ocupación, o sea, los ocupados como proporción de la población en trabajar, esa tasa 56,5% sigue siendo inferior al 58,2% que teníamos antes de la pandemia. Incluso si le sacamos a los jóvenes que hoy día están estudiando en mayor proporción,
esa tasa sigue siendo inferior a la que tendríamos sin los jóvenes, que es más o menos del orden del 58%. Y el déficit de empleo, vale decir, los empleos que faltan para poder llegar a la situación prepandemia, son 288.000. Hay la estimación entonces de David Bravo para otro análisis de este informe de empleo del INE conocido ayer. 8:49, nos vamos a ir a otro tema. Como buen cierre de año, también es momento de hacer ciertos balances, lo comentábamos al comienzo del programa. Hay varios indicadores bien interesantes a los que poner ojo. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el precio del dólar, que subió más de 100 pesos durante este año, con una bolsa de comercio a nivel local que cierra el 2024 también en niveles positivos, a pesar de cierta incertidumbre que hubo durante este 2024 en los mercados. Es el tema que queremos analizar a esta hora junto al gerente de inversiones de Fintual, Omar Larrea, está con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Hola, Sebastián. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Omar, bueno, balance de fin de año obligado, ¿no? Respecto a lo que ha sido un 2024 bien intenso, muy noticioso también y con altos y bajos en los mercados. En términos generales, si es que tú no lo enfocas desde el punto de vista de las inversiones, sobre todo del rendimiento de los fondos, ¿cómo evaluarías tú este 2024? ¿Fue un buen año o no? Definitivamente este año 2024 fue bastante bueno. Varios índices globales y los principales índices alrededor del mundo anduvieron bien, estuvieron en números positivos. El S&P 500, por ejemplo, que es el principal índice de acciones de Estados Unidos, debería cerrar alrededor de 24% este año, lo cual es un súper buen número. Sí, claro. Por arriba del promedio histórico. Y cuando uno ve portafolios diversificados entre deuda y acciones, también anduvieron bien. O sea, deberían estar alrededor del 15% arriba, rentando bien. Un portafolio, por ejemplo, 60% acciones, 40% renta fija. Si uno va a la renta fija local, que es, digamos, el activo seguro por excelencia, también anduvo bien. Anduvo en torno al 10, 12%. Por lo tanto, en definitiva, y en casi cualquier clase de activo, este año fue bastante bueno. Ajá. ¿Y a qué se debe ese buen rendimiento de este año, Omar? Principalmente hay mejores condiciones financieras. Por ejemplo, las tasas de interés bajaron. La Fed bajó sus tasas de interés 100 puntos base, pasó de 5,5% a básicamente un 4,5% que hay actualmente. Y eso pasó en varios países, en varias economías. Por ejemplo, en Chile también la tasa de interés bajó. Ahora la tasa de política monetaria está en 5% y fue bajando durante el año. Y eso mejora las condiciones monetarias. Por otro lado, las compañías, las empresas grandes están teniendo buenos resultados. Si uno ve las 7 compañías más grandes del mundo, básicamente, que son las 7 magníficas, donde está Microsoft, Meta, Google, entre otros, uno se da cuenta que las ganancias, las utilidades que están teniendo estas compañías son saludables, tienen balances financieros saludables también, y están creciendo bien. La economía de Estados Unidos además está creciendo bien. Probablemente debería cerrar un 2,7% de crecimiento del PIB este año, así que en definitiva va a ser un buen año, apoyado por mejores condiciones financieras y apoyados por balance y resultados corporativos bastante buenos. ¿Y te sorprendió eso de lo que ocurrió este año? Lo pienso porque, o desde la perspectiva, digamos, del ciudadano de a pie, como se dice, con esa percepción de que la economía quizás no andaba tan bien durante este 2024 o que había mucha incertidumbre. ¿Te sorprendió a la luz de lo que había ocurriendo durante el año? O sea, sin duda sorprendió no solamente a la gente de pie, sino que también a los analistas internacionales. Los analistas internacionales, gran parte pensaba que este año iba a ser un mal año. No todos, en promedio pensaban que iba a ser un año ligeramente bueno. Había un gran porcentaje de analistas internacionales que pensaban que no iba a ser bueno. Sin embargo, el año sorprendió para todos, para bien. Así que no es solamente una sensación de las personas de a pie, fue también una sorpresa para varios analistas, para varios profesionales, que fue un año mejor a lo esperado. Sí. Eso por el lado internacional. Por el lado local,
de todas formas, y pese a que el crecimiento fue positivo, o el crecimiento se espera que sea positivo para el cierre de este año en términos de crecimiento, igual las cifras de crecimiento están en la parte de abajo del intervalo esperado, por ejemplo, por el Banco Central a principio de año. Así que en el aspecto local ha sido bueno, ha sido positivo, estamos creciendo, pero en la parte de abajo, digamos. Sí, sí, claro. Ahora, este tema de las inversiones, que puede parecer un poco lejano, ¿no? Cuando uno habla de ciertos indicadores técnicos, está directamente vinculado a las inversiones más sencillas que puede tener la gente, ¿no? Cuando hablamos de fondos mutuos y productos de ese tipo, digamos. Eso evidentemente que depende de cada una de las inversiones. Hay fondos mutuos específicos que invierten en ciertos instrumentos, por lo tanto no se puede hablar de una regla general. Pero en el balance eso se debería reflejar también en los mecanismos de inversión o instrumentos de inversión de la gente, ¿no? Totalmente. Lo más común, lo que más se conoce son los multifondos de las AFP. Por ejemplo. Los multifondos, por ejemplo, el más agresivo, que el fondo A, el multifondo A, es el que más se beneficia de los resultados de la renta variable, o sea, de las acciones globales y de los resultados empresariales de estas grandes corporaciones que estábamos hablando hace poco. Así que, como digamos que el ciudadano de a pie debería ver esos beneficios, especialmente en los fondos más riesgosos de los multifondos de la AFP, pero también hay varios resultados, o vemos varios resultados positivos en los fondos mutuos, que son otro vehículo bastante popular. En los fondos mutuos agresivos vamos a ver buenos resultados, pero también en los fondos mutuos de renta fija local, que son muy comunes en la ciudadanía y donde hubo mucho flujo desde los depósitos a plazo que bajaron su tasa. Claro. Naturalmente, a medida que el Banco Central baja su tasa de política monetaria, eso se transmite a los depósitos a plazo que ofrecen una tasa menor, y la gente se cambió de depósitos a plazo a fondos mutuos de renta fija local, que son fondos mutuos que invierten en bonos por ejemplo, de tesorería del gobierno de Chile, o bonos de empresa denominados en UF o en pesos chilenos. Y esos fondos mutuos de renta fija local sí anduvieron también bastante bien este año 2024. Ajá. Así que se debería haber reflejado tanto en fondos agresivos, multifondos de la AFP, como también en fondos mutuos agresivos y fondos mutuos de renta fija. Sí. Ahora, Omar, de todas maneras, estas buenas noticias a veces generan la sensación o la tentación incluso de querer invertir rápido en determinados instrumentos, ¿no? Cuando hay un buen resultado, la gente trata de subirse a ese caballo ganador, digamos, durante la marcha. ¿Cómo se proyecta en ese sentido el 2025? ¿Y en qué momento es bueno entrar a determinadas inversiones? ¿Cómo tomar ese tipo de decisiones, Omar? Es una súper buena pregunta porque en general las personas tienden a invertir con el retrovisor. O Claro. sea, en el mundo de las inversiones generalmente decimos eso, que las personas invierten con el retrovisor porque miran lo que pasó en el año pasado, los últimos 12 meses, y con eso toman una decisión para lo que van a hacer para el futuro, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido podría haber, hay que tener cautela, porque probablemente los resultados del 2025 no van a ser tan buenos como el 2024. O sea, no esperamos que, por ejemplo, el índice S&P 500, que es este principal índice de Estados Unidos, le vaya tan bien el 2025 como le fue este 2024. Ajá. Lo que nosotros esperamos y lo que los analistas en general esperan es algo alrededor del 9%, que es bastante menor al casi 24% que va a cerrar este año. Cierto. Pero en general lo que nosotros recomendamos es que la visión para poder invertir de ahora en adelante no tenga que ver con los resultados del año pasado, sino que tenga que ver con una decisión de tener un portafolio según el nivel de riesgo que una persona puede soportar. Ajá. Y en ese sentido, una persona debería invertir, por ejemplo, en acciones si es que puede tener la capacidad de soportar los movimientos que tienen las acciones. Claro. Así que en definitiva, este año, el 2025, nosotros esperamos que sea un buen año. Las condiciones financieras y las condiciones de las compañías internacionales y los crecimientos de las economías
las vemos y las proyectamos positivo, pero con cautela porque probablemente no va a ser un año tan bueno como el 2024. Y en la búsqueda de esas opciones, ¿hay sectores en particular a los que hay que mirar con más atención, por ejemplo, hacia el próximo año? Sectores de la economía me refiero, ¿eh? O países quizás, o mercados nuevos. Definitivamente Estados Unidos va a ser de nuevo, digamos, el faro que brilla en todas las economías globales. Estados Unidos no solamente lo está haciendo bien, sino que está creciendo más que el promedio de otras economías desarrolladas. Y además sus compañías están con un impulso natural desde la llegada de la nueva presidencia de Donald Trump. Donald Trump trae algunos puntos que ayudan a las compañías, por ejemplo, desregulaciones en el mercado bancario, desregulaciones en el mercado energético, desregulaciones en el mercado de las compañías tecnológicas. Así que esperamos que esas compañías se vean favorecidas con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Así que hay que tener un foco, digamos, en Estados Unidos probablemente en el 2025, se va a ver favorecido. Y hay que tener un foco en estas compañías o en estos sectores que dije, principalmente energía, financiero y tecnológico. Pero obviamente esto no es todo positivo porque Donald Trump, tal como el año 2018, que fue su primer año en la presidencia, Sí. que fue un año bastante volátil, porque comenzó con las guerras comerciales con China, por ejemplo. Sí, claro. Eso no se puede descartar este año. No se puede descartar que Donald Trump, por mucho que haya estas cosas positivas que pueden impulsar los resultados empresariales, va a generar algo de ruido con, por ejemplo, guerra comercial con China, por ejemplo, menores ayuda o menor colaboración con la Unión Europea, o por ejemplo, alza de tarifas con Canadá, con México o con el resto de los países del mundo. Claro, generando un escenario de cierta incertidumbre, ¿no? Y con un carácter además un poco impredecible en algunas cosas el presidente electo de Estados Unidos. Omar Larrey, gerente Totalmente. de inversiones de Finto, ha estado con nosotros esta mañana en Agenda Económica. Gracias, Omar, por el contacto. Gracias, Sebastián, por la invitación. Bien. 9 de la mañana con 1 minuto. Vamos a ir al último tema de esta edición de Agenda Económica para hablar de reforma de pensiones. No podía ser de otro modo. Ha sido el tema dominante en materia política en las últimas semanas y al cierre del año se ha instalado otra discusión, yo diría bien novedosa respecto a la reforma de pensiones y tiene que ver con esta idea que han planteado algunos sectores dentro del Partido Comunista de retirar el proyecto de reforma de pensiones. Es Daniel Jadue quien ha planteado esta idea con más fuerza. El ex candidato presidencial del Partido Comunista y uno de los liderazgos fuertes dentro del partido levantó esta tesis y bueno, tiene sus apoyos dentro del partido también. La diputada Carmen Hertz, la diputada Lorena Pizarro y otros han secundado esta idea de retirar el proyecto de reforma de pensiones fundamentalmente porque es un proyecto que no logra cumplir con los objetivos que se había planteado inicialmente este gobierno. Y uno de ellos tiene que ver fundamentalmente con el rol de las AFP, por ejemplo. En los términos en los que se está planteando la reforma y que se está negociando en el Senado, aparece como un proyecto que efectivamente no va a cambiar demasiado el panorama desde el punto de vista de la industria, de la administración de los fondos previsionales. Las AFP van a seguir con su rol bien activo. El mayor porcentaje de esta cotización extra va a ir directamente a las cuentas individuales, reforzando ese concepto de la cuenta individual y eso evidentemente que no le gusta mucho a algunos sectores dentro del Partido Comunista. De todas maneras, en el gobierno descartan cualquier posibilidad de que se retire esta reforma. De hecho, se genera aquí un debate bien interesante porque quien defiende la reforma es la ministra Janet Jara, del mismo partido de Daniel Jadue. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer la secretaria de Estado sobre este tema, analizando en particular qué efectos negativos puede tener la idea de retirar el proyecto. El proyecto lo que
sí hace consolidadamente subir pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Quienes piensen, como una legítima opinión, que es mejor retirar el proyecto que seguir tramitándolo, yo creo que es bueno que tengan a la vista que si el proyecto se retira, van a ocurrir tres cosas. Las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando. Entonces no sé cuál sería el beneficio para la ciudadanía. Que las AFP se enojen, la verdad, nos tiene bien sin cuidado. Yo creo que aquí lo importante es pensar en los pensionados, en el sistema de pensión del país y un poco también en cómo el sistema político se hace cargo de los problemas reales que le importan a las personas. Lo que piensen o no las AFP es problema de ellas. Hay los argumentos de la ministra Janet Jara para oponerse a esta posibilidad que ha planteado cierto sector del Partido Comunista, de su partido, de retirar la reforma. Y tiene lógica, efectivamente, en los efectos que puede generar esa idea, porque las pensiones no van a modificarse y porque el rol de las AFP tampoco va a cambiar. De hecho, en esto coincide con Ignacio Briones, también ex ministro de Hacienda, que el fin de semana en entrevista en el diario Pulso planteaba que cualquier posibilidad de no avanzar en una reforma iba a generar un impacto desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, y de la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones muy, muy dañino para el Estado. Y en ese sentido también es notorio ver esas coincidencias. Solo como cierre para este comentario, bien interesante el momento en el que Daniel Jadwe plantea esta idea también y genera este roce y el choque con el gobierno, porque el propio Partido Comunista está en una instancia de definiciones también a propósito del Congreso que está en curso en esa tienda, que está en un momento, dicen muchos, bien definitorio, ¿no? de su destino. Tal cual, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Sebastián. Chao, Carola. Gracias. Chao, Fernando. Buenos Felices días. fiestas, que lo pasen bien. Igualmente. Pausa, la vuelta al análisis político en este último día del año. Yo te estaba parafraseando todo el rato cuando digo último día del año, Pero muy bien, pues. pero tú eres el autor original de la frase. En la escuela. Te la presto. ¿Puedes decirlo tú? No. Último día del año. Voces del Poder al regreso, no se vayan.